La cárcel en llamas. ¿Quién dejó morir a Bastián? El incendio que todo Chile quiere olvidar. Tenía solo 19 años, vendía discos piratas en la calle, nunca le hizo daño a nadie, pero murió calcinado tras las rejas, pidiendo una ayuda que nunca llegó. Su nombre era Bastián Arriagada y su historia es una de las 81 que Chile parece querer enterrar. ¿Qué pasó realmente la madrugada del 8 de diciembre de 2010 en la cárcel de San Miguel? ¿Fue solo un accidente o una ejecución silenciosa dentro del Estado? Las tragedias suelen quedar grabadas en la memoria colectiva de un país, pero hay algunas que el poder se esfuerza en borrar. ¿Por qué exponen demasiado? Porque revelan las entrañas de un sistema fallido. Porque nos obligan a mirarnos al espejo y reconocer nuestra complicidad silenciosa. Lo que ocurrió en San Miguel no fue solo un incendio, fue la culminación de años de abandono, de políticas inhumanas y de un sistema penitenciario que trata a los presos como si fueran desechos sociales. Bienvenidos a este espacio en donde las sombras tienen voz y los silencios gritan más fuerte que la justicia. Hoy hablaremos de una tragedia que muchos han tratado de olvidar, pero cuyas cenizas aún huelen a impunidad. Chile, un país que se enorgullece de su estabilidad y progreso. Un país que quiere ser desarrollado, aspira a ser desarrollado, pero bajo esa fachada de modernidad existen realidades que contradicen el discurso oficial. La cárcel de San Miguel era una de ellas, un infierno en vida para miles de personas mucho antes de que las llamas lo convirtieran en un infierno real. ¿Qué ocurre cuando el Estado, el mismo que debe proteger a todos sus ciudadanos, incluidos aquellos que han cometido errores, los abandona a su suerte? ¿Qué sucede cuando la justicia se convierte en una venganza institucionalizada? La historia de Bastián Arriagada y sus 80 compañeros nos da una respuesta aterradora a estas preguntas. Por eso, hoy es hora de recordar lo que muchos quieren que olvidemos. Hoy en Crónica Cero, la historia de Bastián Arriagada y el incendio en la cárcel de San Miguel. Es miércoles 8 de diciembre de 2010. La mayoría de los chilenos duerme plácidamente. Es un día festivo, la Inmaculada Concepción. Pero en la Torre 5 del penal de San Miguel, el sueño es un lujo. Las celdas diseñadas para 2 personas albergan a 5 o más reclusos. No hay suficientes camas, algunos duermen por turnos, otros en el suelo. El calor es sofocante en esa noche de verano austral. 5:10 de la madrugada. En el cuarto piso de la Torre 5, una discusión entre internos escala violentamente. Las versiones son contradictorias. Algunos testigos afirman que todo comenzó por una deuda no pagada. Otros hablan de un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Alguien prende fuego a un colchón. Según otros testimonios, usaron un lanzallamas artesanal hecho con desodorantes y un encendedor. El material inflamable de los colchones, prohibido en las cárceles de muchos países por su alta combustibilidad, se convierte rápidamente en una trampa mortal. En segundos, el infierno se desata. Las llamas lo devoran todo con hambre insaciable. El fuego se propaga por el techo falso, hecho de material altamente inflamable, otro elemento prohibido en instalaciones penitenciarias modernas. Humo espeso y tóxico invade las celdas. La visibilidad se reduce a centímetros. Los internos despiertan desorientados, tosiendo, ahogándose. El pánico se apodera de todos. Gritos desesperados rompen la noche. Manos golpean frenéticamente las rejas de acero. Súplicas que se elevan hacia un cielo que no puede ver. Los candados, el metal, se pone al rojo vivo. Es muy peligroso, o sea, de hecho cualquier ser humano no puede, sin herramientas, manipular las celdas, los candados, los cerrojos. Pero ¿dónde estaban los gendarmes? ¿Por qué transcurrieron más de 40 minutos antes de que se abriera la primera puerta? ¿Por qué las cámaras de seguridad de ese sector casualmente no funcionaban esa noche? Y la pregunta que atormenta hasta el día de hoy a los familiares: ¿por qué las llaves, esas que podían salvar 81 vidas, tardaron tanto en aparecer? Bueno, para entender lo que pasó esa noche debemos comprender primero el contexto. La cárcel de San Miguel era un polvorín esperando explotar. Dentro de sus muros había más de 1.960 internos, siendo que su capacidad era tan solo para 1.100, un 78% de sobrepoblación, hacinamiento extremo, condiciones sanitarias deplorables, violencia endémica.
y una administración que había sido denunciada repetidamente por organismos de derechos humanos. Pero las advertencias fueron ignoradas totalmente. Los informes quedaron archivados en algún rincón burocrático. Las voces de alarma fueron silenciadas, porque al fin y al cabo, ¿a quién le importa lo que ocurre dentro de una cárcel? Esa fatídica noche, solo 4 funcionarios estaban a cargo de la seguridad de casi 2.000 personas. 4 funcionarios. Y cuando el fuego comenzó a devorar la Torre 5, no fueron ellos quienes dieron la alarma. No fueron ellos quienes llamaron a bomberos. Fue un reo, uno que aún respiraba entre el humo y las llamas, quien logró contactar al exterior usando un teléfono clandestino. A nosotros nos llamó un número celular, no quiso dar su nombre y nosotros confirmamos con Gendarmería que quien finalmente el que nos despacha. Gendarmería no les avisó oficialmente a ustedes. No recibimos llamadas de Gendarmería. El primer carro de bomberos llegó con rapidez, a las 5:56, pero aquí viene lo inexplicable. No pudo entrar inmediatamente, porque el camino estaba bloqueado. Los portones permanecían cerrados. ¿Quién dio la orden de no abrir de inmediato? ¿Por qué los bomberos tuvieron que esperar afuera mientras vidas se extinguían adentro? ¿Cuántos murieron en esos críticos minutos adicionales? ¿Cuántos podrían haberse salvado si la respuesta hubiera sido inmediata? Más inquietante aún, según varios testimonios, algunos gendarmes se negaron a abrir las celdas, alegando temor a un motín. Prefirieron mantener el orden a costa de decenas de vidas humanas. Otros testigos afirman haber escuchado a un oficial superior dar la orden explícita: que se queme. Una frase que, de ser cierta, convertiría esta tragedia en algo mucho más oscuro que un simple accidente. Mientras tanto, dentro de la Torre 5 el oxígeno se agotaba. El humo tóxico llenaba los pulmones. Algunos internos mojaban sus ropas desesperados, intentando protegerse de las llamas. Otros se cubrían con colchones que pronto se convertían en nuevas fuentes de fuego. Las llamadas de auxilio se iban apagando una a una, y entre ellas, la voz de un joven de 19 años que nunca debió estar allí. Bastián Joaquín Arriagada Díaz tenía tan solo 19 años. Nació en una población humilde de Santiago, era el mayor de 3 hermanos. Sus vecinos lo recuerdan como un chico tranquilo, algo tímido, con sueños modestos pero firmes. Quería terminar sus estudios, conseguir un trabajo estable, ayudar a su madre. Su delito: vender CDs piratas en la vía pública. Un acto ilegal, ciertamente, pero uno que en Chile, como en muchos otros países latinoamericanos, es parte de la economía informal, la que permite sobrevivir a millones de personas. Bastián no vendía drogas, no robaba y no saltaba. Vendía discos para llevar comida a su mesa, para que sus hermanos menores pudieran seguir estudiando. Bastián era cariñoso, era alegre, bueno para la comida. No dormía casi nada, pensando que él estaba allá, que le podían hacer algo también, porque uno sabe que esas partes son peligrosas. Uno allá a la hora de que pasaran los días para poder ir a verlo. Fue detenido por vender sin permiso municipal, un delito menor, uno que en otro contexto, en otro barrio, pero alguien con otro apellido u otro color de piel, no pasaría de una multa o una amonestación. Pero en Chile, como en tantos lugares, ser pobre es casi un crimen en sí mismo, y Bastián pagó el precio más alto por esa condición. No tenía antecedentes penales previos, era su primera detención, y debió ser liberado, tras pagar una fianza mínima, pero su familia no pudo reunir el dinero a tiempo, así que quedó en prisión preventiva, esperando un juicio que nunca llegaría. El día del incendio, Bastián llevaba 47 días encerrado. Su audiencia estaba programada para el 23 de diciembre. Faltaban solo 15 días. Quizás habría pasado la Navidad con su familia. Dormía en una celda del 4º piso de la Torre 5, precisamente el lugar donde el fuego se concentró con mayor intensidad. Compartía el espacio con otros 4 internos, la mayoría también por delitos menores. Según relatos de los supervivientes, Bastián y sus compañeros gritaron por ayuda durante más de media hora. Golpearon las rejas hasta lastimarse las manos, pero nadie vio. Su cuerpo fue hallado carbonizado junto al de otros compañeros, pegados a las rejas, esperando una llave que nunca giró.
¿Quién decidió realmente que Bastián no merecía vivir? ¿El sistema judicial que lo mantuvo encerrado por vender discos? ¿Los gendarmes que no abrieron a tiempo? ¿La negligencia institucional que permitió condiciones infrahumanas? ¿O todos nosotros que miramos hacia el otro lado cuando se trata de los marginados? Su madre tuvo que esperar 3 días para confirmar su muerte, y cuando finalmente pudo reconocer su cuerpo, apenas quedaba algo reconocible. Solo pudo identificarlo por un tatuaje que el fuego no consumió por completo, las iniciales de sus hermanos pequeños en su brazo. Tras la tragedia se inició un proceso judicial que prometía establecer responsabilidades. Las investigaciones preliminares apuntaban a graves negligencias por parte del personal penitenciario. Se identificaron múltiples fallas de seguridad y protocolos no seguidos. No había sistemas contra incendios operativos. Los materiales de construcción no cumplían las normas básicas de seguridad. Durante 4 años, las familias asistieron a cada audiencia con la esperanza de que alguien respondiera por las 81 vidas perdidas. 4 años de proceso legal que fue desgastando su energía, sus recursos y su fe en la justicia. Finalmente, 8 gendarmes fueron imputados por homicidio culposo y abandono de deberes. La Fiscalía presentó más de 200 testigos. Se recopilaron miles de páginas de evidencia documental. Y entonces, en 2014, llegó el veredicto que dejó atónitos a todo el país. Se resuelve absolver a los acusados de todos y cada uno de los cargos formulados en su contra por parte del Ministerio Público y los querellantes. Absolución total. Los 8 acusados fueron declarados inocentes. La Corte dictaminó que no existían pruebas suficientes para condenarlos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una tragedia de esta magnitud no tener responsables? Y las cámaras de seguridad, los registros de entrada y salida, las múltiples denuncias previas sobre condiciones inseguras, las omisiones flagrantes de aquella noche. Nadie fue responsable de 81 muertes evitables. Nadie tenía el deber de proteger a personas bajo custodia del Estado. Las familias recibieron el golpe final con estoicismo. Algunos, como la familia de Bastián, ni siquiera pudieron recuperar restos reconocibles de sus seres queridos. A otras les entregaron cenizas que no sabían si realmente pertenecían a sus hijos, hermanos o padres. Eventualmente el Estado ofreció una indemnización económica mínima a algunas familias, como si la vida de estos 81 jóvenes pudiera comprarse con unos pocos millones de pesos. Nadie fue responsable de 81 muertes evitables. Nadie tenía el deber de proteger a personas bajo custodia del Estado. Las familias recibieron el golpe final con estoicismo. Algunas, como las de Bastián, ni siquiera pudieron recuperar los restos reconocibles de sus seres queridos. A otras les entregaron cenizas que no sabían si realmente pertenecían a sus hijos, hermanos o padres. En los días posteriores al incendio, los medios de comunicación cubrieron ampliamente la tragedia. Las imágenes de la cárcel en llamas, las imágenes de familiares desesperados buscando información, las bolsas negras saliendo del recinto, inundaron las pantallas de todo el país. Políticos de todos los sectores expresaron su consternación. Se prometieron cambios profundos en el sistema penitenciario. Nunca más, dijeron, esto no puede volver a ocurrir, aseguraron. Pero así como el fuego se extinguió, también lo hizo la intención mediática y política. Con cada semana que pasaba, los titulares se hacían más pequeños, las noticias más escasas, las promesas más vagas. Después del incendio, el penal fue clausurado temporalmente. Se realizaron algunas modificaciones cosméticas y luego, silenciosamente, volvió a funcionar. Con el mismo hacinamiento, con la misma negligencia, como si nada hubiera pasado. Pero la memoria también fue clausurada. Los medios dejaron de hablar del tema. Los políticos encontraron nuevas causas más rentables electoralmente. La sociedad, siempre ansiosa por consumir nuevas tragedias, simplemente pasó la página. En los años siguientes, las familias de Bastián y otros internos formaron agrupaciones como Voces de la Memoria y 81 Razones. Marcharon cada 8 de diciembre con fotos de sus seres queridos. Pidieron justicia, reparación, al menos una disculpa formal del Estado. Pero, ¿alguna vez fueron verdaderamente escuchados?
o sus voces quedaron atrapadas en el mismo sistema que dejó morir a sus seres queridos. Un país que olvida sus tragedias es un país que permite repetir sus errores. Un sistema que no aprende de sus fallos es un sistema condenado a reproducirlos infinitamente. ¿Cuántos Bastián más viven hoy entre rejas esperando que el sistema funcione? Antes de que los consuma otro incendio literal o metafórico. Las cárceles siguen siendo sobrepobladas, los recursos siguen siendo insuficientes, la rehabilitación sigue siendo una utopía lejana, y la gran mayoría de los presos siguen siendo jóvenes pobres, cuyos delitos palidecen frente a los grandes crímenes de cuello y corbata que rara vez son castigados. ¿Qué clase de justicia tenemos si solo protegemos a los privilegiados? ¿Qué tipo de rehabilitación ofrecemos si tratamos a los internos como seres desechables? ¿Quiénes deciden en última instancia qué vidas merecen ser salvadas y cuáles pueden quedar en el olvido? El incendio de la cárcel de San Miguel fue más que una tragedia, fue un crimen social, uno sin culpables judiciales. Bastián y sus 80 compañeros murieron 2 veces, primero calcinados en sus celdas y luego en el olvido colectivo e institucional. Un olvido que es también una forma de violencia. Mientras sigamos considerando que hay vidas de primera y segunda categoría, mientras la justicia tenga precio, mientras la dignidad sea un privilegio, mientras hayan clases de ética, seguiremos alimentando el fuego que consumió a Bastián. Porque más allá de las llamas visibles de aquella madrugada, existe un incendio silencioso que sigue ardiendo en nuestro sistema social. Uno que quema sueños, esperanzas y futuros a diario. Uno que debemos extinguir antes de que devore los cimientos mismos de nuestra humanidad. La memoria es un acto de resistencia. Recordar a Bastián y sus 80 compañeros es negarse a ser cómplices del sistema que los abandonó. Si tú crees que esta historia merece ser contada, que estas vidas merecen ser recordadas, que esta injusticia no debe repetirse, suscríbete a este canal, comparte este video y deja tu opinión en los comentarios. En la descripción encontrarás enlaces a organizaciones que trabajan por los derechos de las personas privadas de libertad, por un sistema penitenciario más humano y por una justicia verdaderamente igual para todos.